Bueno, señores estudiantes, vamos a dar inicio en esta nueva jornada. En en la asignatura de ustedes aún no tenían tema para la exposición, ¿no? ¿Me confirma? No, Los no, grupos, los grupos ya se encuentran conformados, ¿no? sí. Ya, muchas gracias. ¿Me confirman si me pueden visualizar, por favor? Sí. Sí. Bueno, señores estudiantes, vamos a dar inicio a esta jornada de... Bueno, en este día vamos a ver la temática, las tasas de interés y la evaluación de bonos, ¿no? Quisiéramos de que nos ayude, qué entiende o qué comprende con sus propias palabras por bonos. Por favor, alguien que me pueda ayudar. La definición que son bonos. No, Son instrumentos financieros de bonos, es decir, cuando compra un bono, en realidad estamos prestando dinero a una entidad. alguien más que comprende por bonos. Podríamos decir que los bonos son usados para pagar deudas de parte de las entidades o también a personas jubiladas. ¿Correcto? ¿Alguien más? Son una forma de pedir dinero prestado donde la empresa o gobierno permite devolver después.
¿no? Y estos bonos graban tasas de intereses normales, porque nosotros sí hemos escuchado, ¿no? Que los gobiernos se hacen últimamente hasta las liquidaciones, los pagos por jubilación entregaba mediante bonos, ¿no? Entonces es cuando el Estado carece de recursos económicos, es decir, de efectivo, entonces hacen los pagos mediante bonos. Los bonos no más es que es un documento en lo cual un papel donde consta la descripción prácticamente del valor y que puede ser cobrado o pagado en un largo tiempo con una tasa de interés. Pero la tasa de interés no es la tasa de interés normal como la suele ser de los créditos. Esta tasa de interés de los bonos prácticamente son bastante altas. Y más con todo hacen las inversiones en bonos y los gobiernos o empresas que tengan grandes capitales con la finalidad los bonos más o menos una finalidad de unos 5 años de hacer la cobranza con una tasa eh, bastante alta y de interés con el fin de obtener réditos y utilidades de empresas grandes lo hacen como Amazon y Samsung. Todas las empresas más grandes lo invierten en bonos, ¿no? Acá tenemos la agenda que nos vamos a ver dentro de esta clase, que son las tasas de interés y la evaluación de bonos, las características, la tasa y el cupón versus la tasa de interés del mercado, la evaluación de acciones y las características. Eh, en una clase habíamos mencionado de que prácticamente los valores o el precio de los bonos o acciones netamente hay que ser cotizados por la bolsa de valores porque esto tienden a subirse y a bajarse. Entonces, prácticamente antes de realizar una negociación tenemos que tener una, una cotización dentro de la bolsa de valores para ver en qué precio se encuentran los bonos o las acciones. ¿De acuerdo? Acá tenemos el objetivo de los bonos. Es comprender cómo las variaciones en las tasas de interés del mercado determinan el valor presente de los flujos de efectivo de un bono para calcular su precio justo. Las tasas de interés y la evaluación de bonos. Acciones, conceptos, características, los métodos de evaluación de los bonos. Acá tenemos los bonos. La definición de un bono, ustedes ya lo definieron, que es un bono, es un instrumento de deuda, como le acababa de manifestar hace un momento, que prácticamente pusimos un ejemplo del Estado. El Estado cuando hace la liquidación de personal no tiene el efectivo para entregar su liquidación, lo hace mediante bonos, mediante papeles, prácticamente a un largo tiempo para que suele ser ese bono cobrado con una tasa de interés, obviamente. ¿De acuerdo? De pronto tengan alguna pregunta o inquietud acerca de hasta este tema para poder avanzarnos. Por favor, ninguna. De acuerdo. El emisor e inversionista. Aquí hay dos personas quienes intervienen en la negociación de bonos, el deudor y el acreedor. Prácticamente en esta parte quisiéramos de que nos ayude con un ejemplo. Si ponemos ya en la práctica la emisión de bonos, ¿cuál sería el deudor y cuál sería el acreedor? Ya nos pusiéramos a una negociación, en este caso
Si pusiéramos con el mismo estado y los jubilados, ¿cuál sería el deudor y cuál sería el acreedor? Por favor, para que nos ayuden a identificar. ¿No? Otra pregunta. Sería que el jubilado es el deudor y el que da es el acreedor. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Estamos bien? Sí, bueno, en ese caso no sería el quien da, sino el Estado. Disculpen, no la escuché, por favor. Dije que en este caso, para ser más específico, sería el de acreedor, el Estado. Y el deudor sería Es El viceversa, acreedor. viceversa, señores estudiantes. El Estado vendría a ser el deudor y el acreedor vendría a ser los jubilados. ¿Por qué razón Es la lógica prácticamente que dijimos que el Estado nos está debiendo, no tiene efectivo para hacer la liquidación. En este caso estamos hablando del sector público, ¿no? Prácticamente. Puede ser docentes, puede ser trabajadores de la empresa pública. Entonces, prácticamente a ellos, una vez que ya estén jubilados, no tienen el dinero, la liquidez suficiente para poderlo liquidar al momento de su jubilación. Entonces, prácticamente lo entrega mediante bonos. Es bastante práctico que lo pasa acá en Ecuador. Entonces el deudor viene a ser el Estado. El Estado queda y el acreedor es la persona, ¿no? En sí. Entonces los pagos de intereses por cupones y devaluación del capital. Acá hablamos ya los pagos de intereses porque nosotros anteriormente ya mencionamos que los bonos tienen una tasa de interés y la tasa de interés es bastante alta. No es igual que un crédito normal a una entidad financiera. La importancia de las tasas. Las tasas tienen una grande importancia, un gran impacto debido a que van evolucionando, se tienden a subirse. La bolsa de valores lo cotiza, los precios de los bonos y acciones. También acá vamos a hablar acerca del valor o las características de los bonos, que vendría a ser el valor nominal, la tasa de interés, plazo de vencimiento, el precio del mercado y el riesgo asociado que viene, ¿no? Dentro del valor nominal tenemos el monto a devolverse al vencimiento. Entonces, en este caso, si vamos a un caso práctico, sería si retomamos lo que estábamos conversando para no ir muy lejos, entonces prácticamente vendría a ser si un jubilado prácticamente accede a bonos por una jubilación de unos $30.000, prácticamente ese sería el valor nominal en este caso, transformado solo a bonos. Y la tasa de interés sería el porcentaje anual de remuneración. ¿Por qué suele ser alto la tasa de interés? Es porque aquí se paga a los bonos de manera mensual, a diferencia que en una institución financiera la tasa es de manera mensual, acá es anual. Entonces, por eso es la tasa alta, ¿no? Es la comparación de las tasas de intereses. El plazo de vencimiento obviamente ya vendría a ser para qué fecha está pactado la negociación, es decir, para 3 a 5 años. Esto por característica general, prácticamente los bonos vienen a ser a largo tiempo, ¿no? No son los bonos estirados para 1 año, 2 años, no. Suelen ser por lo general para 5 años y mucho menos si son entre países, prácticamente son para 10 años, 15 años los bonos, ¿no? Suelen ser para un largo tiempo.
El precio del mercado va influenciado por las tasas de expectativas, es decir, de acuerdo al PIB per cápita del país, prácticamente suelen los bonos tener un precio y a variarse en la bolsa de valores, ¿no? El riesgo asociado, prácticamente en todo eh, ámbito económico, el riesgo va a estar presente. Prácticamente acá hablamos del riesgo de solvencia y las condiciones del mercado. ¿Por qué hablaremos o por qué entienden de que aquí dentro de los bonos hablaremos del riesgo de solvencia? ¿Por qué hablaremos acerca de este riesgo? Porque acá dice que más asociado encuentra los bonos es el riesgo de solvencia. Recuerden que en todo ámbito, en toda la vida cotidiana nuestra, prácticamente estamos asociados a un riesgo. Lo que pasa es de que nosotros no identificamos a qué riesgo estamos asociados, eh, pero hoy por hoy, acá en nuestro tema de que estamos tratando en bonos, prácticamente nos habla que estamos más asociados acerca del riesgo de solvencia. ¿Por qué será, señores estudiantes, que están los bonos asociados a un riesgo de solvencia más estrechamente? Porque el Estado o alguna entidad que haya dado el bono se quede sin dinero para cumplir la obligación de pagar el bono. ¿Alguien más que le pueda ayudar al compañero? que le, que la entidad necesita saber si al que le va a dar el bono eh, puede pagar las cuotas o puede solventar dicho valor con algún bien o quizás con su sueldo. Recuerden que antes de la negociación de los bonos hay que hacer el estudio mediante los estados financieros, ¿no? Correcto, lo que acaba de la compañera corroborar es de que nosotros tenemos que hacer la evaluación con los estados financieros a ver en qué condiciones se encuentra la entidad para hacer la venta de los bonos, ¿no? Para ver si nos va a poder cancelar o no nos va a poder cancelar. Entonces, por eso es que a veces las entidades pueden ya estar en bancarrota y prácticamente sus estados financieros no hicimos en su debido tiempo el análisis y se realizó la venta y prácticamente después al pasar el tiempo ya se encuentra la entidad ya insolvente, ya no tiene solvencia para poder equiparar o pagar los bonos. Entonces, por lo general en ese, sí han pasado casos de eso también y prácticamente los bonos son renegociados nuevamente. Pero si ya tenemos una condición y un riesgo asociado, prácticamente es ya de dudosa cobrabilidad para que pueda ser efectivo esos bonos. Por eso viene a, eh, asociado el riesgo de solvencia prácticamente. ¿De acuerdo? De pronto alguna pregunta o inquietud acá acerca de los temas que estamos tratando. Ninguna. Acá tenemos ya la tasa de cupón, que es la tasa de interés fijo pagado por el emisor. Esto ya hablamos hace un momento, que las tasas de interés por los bonos suelen ser fijos, ¿no? Suelen ser fijos y en un mercado bursátil, ¿no? La Es exigida también, aquí negocian también con los de inversores, los que van a vender los bonos prácticamente. Y también el cupón es igual a la tasa de mercado. Los bonos y la prima, el cupón es mayor que la tasa de mercado. No puede ser menor el cupón que la tasa de mercado, no. Los bonos con prima, los cupones eh, los bonos, perdón, con descuentos, el cupón suele ser menor que la tasa de mercado. Obviamente, como acá hablamos ya los bonos con descuentos, entonces la tasa debe ser menor a la del mercado, ¿no? A eso sí hace referencia. Tenemos también el riesgo crediticio. En segunda instancia, como así venía
Estrecho el riesgo de solvencia, acá tenemos vuelta el riesgo de crediticio, prácticamente que viene a ser el impacto del rendimiento. Eh, a- Obviamente, porque entienden de que vendrá asociado un riesgo de crediticio a la venta de bonos. ¿Por qué creen que viene asociado un riesgo también en segunda línea, un riesgo crediticio? ¿Por qué no paga los intereses? Por De lo, que el emisor no cumpla con los pagos. el interés acá en el riesgo crediticio prácticamente no se refiere a interés, acá es otra negociación. Estamos hablando del riesgo crediticio. ¿Por qué factores se puede estar asociado el riesgo crediticio en la venta de los bonos? Por préstamos. Recuerden que, señores estudiantes, estamos conversando de que prácticamente la venta de bonos prácticamente es como un crédito a largo plazo. Eso lo hablamos ya al inicio del tema, que por esa razón viene asociado el riesgo crediticio, porque prácticamente ustedes saben cuántas cosas nos podría pasar si hacemos una negociación, una venta de bonos a unos 10 años. Cuántos factores externos podrá afectarnos. Por ejemplo, nosotros ya acabamos de pasar hace unos años nomás eh, el factor externo que era el COVID-19. Entonces son factores que no estaban previstos eh, y no encontraban, la mayor parte de las empresas no encontraban preparadas con un plan de acción para podernos no tener mayores impactos acerca adentro de la institución. Entonces, por ello viene asociado el riesgo de crediticio, ¿no? Porque es a largo tiempo, es a un largo plazo. Entonces, eso afecta el impacto en el rendimiento. Si de pronto nosotros tuvimos eh, si pusiéramos en el ejemplo que nos pasamos nomás en el 2020, prácticamente estábamos atravesando una pandemia. Entonces, sí, los bonos fueron prácticamente en el 2010 emitidos y justamente si la fecha de vencimiento y de pago llegaba en el 2020 y el factor externo que viene a ser un evento casual que nos presentó de la pandemia, prácticamente el rendimiento ya no fue como fue en la negociación que esperaba recibir ese rédito financiero. Ya no fue. Inclusive allí no habría ni hasta un pago de esos bonos. ¿Por qué razón? Porque prácticamente es un impacto externo que nos suscitó. Entonces allí lo que podría haber habido es una renegociación con los bonos. Y esos bonos prácticamente lo pueden estar siendo renegociados para unos 5 años más, que vendría recién en el 2025 a haber rendimientos. Entonces, en el 2020, ¿qué esperaba la entidad en ese momento? Es tener una declinación en sus estados financieros en cuanto a ingresos, porque ya estaba proyectado, recuerden, ya estaba proyectado a recibir en el 2020 ese rédito financiero por los bonos. Por eso viene asociado el riesgo crediticio que cuando prácticamente tiene un impacto, no inesperadamente. También acá hablemos de la liquidez del bono, la facilidad para comprar y vender. También el plazo de vencimiento, la sensibilidad a cambio de tasas. Esto ya igual recuerden que las tasas de los bonos y de las acciones se cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Allí podemos nosotros ver prácticamente el precio en que se oscilan los bonos y las acciones, ¿no? Antes de realizar una negociación. Las tasas de intereses es el impacto inverso en el precio, ¿no? Obviamente depende ya a qué tasas fuesen negociados los bonos o las acciones, ¿no?
De pronto preguntas acerca de lo que acabamos de tratar. Ninguna. Vamos a las acciones. La estimación del valor justo de la acción vendría en una consideración prácticamente como primer punto, que tiene que ser un valor justo, tampoco puede ser exagerado, de acuerdo al valor que oscila dentro de la bolsa de valores. No podemos subestimar más. Claro que por consideración de tasas de interés lo podemos realizar, pero no en términos exagerados. En segundo punto tenemos la consideración de factores financieros y económicos. ¿Por qué será que consideramos acá dentro para las acciones los factores financieros y económicos? ¿Por qué pondremos en consideración los factores financieros y económicos? Porque sirve para analizar, por ejemplo, la liquidez. ¿Alguien más para que le pueda ayudar a la compañera? Le vamos a hacer participar por aquí. Moisés Curi. ¿No puedo repetir la pregunta? ¿Por qué consideramos los factores financieros y económicos dentro de la venta de acciones? ¿No? Porque podría ser, digamos, muy necesarios dentro de las ganancias de la empresa, la confianza de los inversionistas y el comportamiento del mercado. Recuerden que los estados financieros, sí lo manifestamos hace un momento, que deben ser en primera línea considerados, no para la venta de bonos o acciones, porque no podemos nosotros a una empresa que ya está a punto de ser liquidada, prácticamente realizar la venta. No. Entonces nosotros tenemos que ver en qué consideraciones, cuáles son sus indicadores de liquidez, eh, de sostenibilidad, qué nivel de apalancamiento tiene. Todo eso tenemos que hacer el análisis aún antes de realizar la negociación. También tenemos la importancia de decisiones de la inversión. Tenemos considerado dentro de las acciones las, los que realizan netamente la venta de acciones prácticamente hacen una cotización, no lo realizan, no lo hacen a la primera. Es decir, que por lo menos unas dos o tres empresas tienen una cotización y prácticamente ven los mejores indicadores que se encuentren, que presente la institución para realizar la decisión de la inversión, ¿no? En una de las mejores toman la decisión y lo realizan la inversión. También dentro de las características tenemos las acciones al valor justo versus el precio del mercado, factores fundamentales que es el desempeño, el crecimiento esperado, ¿no? Toda entidad que realiza la venta de acciones lo hacen con el fin de maximizar el valor, siempre y cuando prácticamente por eso lo hacen la cotización, siempre y cuando estés en un valor superior dentro de la bolsa de valores. Entonces, con ello, prácticamente para obtener réditos o beneficios luego de la negociación. Tenemos acá los métodos de evaluación, que son el método patrimonial, de flujos y múltiples. El proceso es dinámico. También acá viene la incertidumbre, el riesgo. Siempre vamos a estar asociados a un riesgo cuando realizamos negociaciones, ¿no? ¿Para qué sirve?
la decisión de inversión, la compra o venta. También recuerden que luego de realizar este tipo de negocios también tenemos las retenciones. Eh, Esto es común prácticamente, si podríamos citar algún ejemplo de, de la compra o venta que, y la retención cuando se realiza inversiones en instituciones financieras. Un ejemplo práctico que ustedes lo han podido visualizar, lo han vivido en la vida real. No, ninguna. Creo que todos sí hemos pasado. Lo que pasa es de que no nos recordamos. Por ejemplo, para no confundirnos y que sea un ejemplo ya de práctico y cotidiano, es de que todos o algunos suelen tener o sus papacitos o sus hermanos una inversión, por ejemplo, en una cooperativa, en un banco, es decir, una póliza, prácticamente, para poner un ejemplo, y esa póliza ustedes saben de que va negociada a una tasa de interés prácticamente. Es decir, si nosotros ponemos un ejemplo ya práctico, es decir, unos $10,000, pondremos un monto para hacernos el ejemplo y pongamos de que este monto se fue dejado a una cooperativa X, que prácticamente se lo hizo la negociación a una tasa de interés del 10% y dejó para 360 días. Entonces el 10% de $10,000 para 360 días por concepto de intereses, es el 10%, perdón, el $1,000 al finalizar ya un año. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que hablamos justamente de la retención es que de esos $1,000 prácticamente suelen retenerse las instituciones financieras. Y lo que hoy por hoy la nueva resolución, las retenciones de las inversiones es hasta del 3%. Si hablamos del 3% de $1,000 son 30 de $1,000, el 3% sí, $30, correcto. Entonces, $30 harían la retención la institución financiera. Lo retienen del interés. A eso se refiere, ¿no? De pronto preguntas e inquietudes acerca de la retención. De igual manera en bonos o acciones, de la misma manera lo hace la retención, pero al interés, ¿no? De pronto preguntas o inquietudes. Ninguna. También la salud financiera, la comprensión de la empresa. Tenemos la recompensa de inversores, dividendos y ganancias. Aquí prácticamente si hablamos aquí de recompensa de inversores, obviamente luego al finalizar la fecha de vencimiento, hacer su cobro definitivo de la venta de acciones o bonos, obviamente eh, toda la utilidad que tienen por ese concepto de esa negociación prácticamente lo ponen a disposición de los accionistas. Prácticamente hay dos términos que los accionistas toman la decisión. El un término es prácticamente se suelen poner a disposición para que sean divididos entre sus accionistas. El otro término prácticamente es por decisión unánime. Prácticamente lo deciden poner al fortalecimiento del patrimonio o a una cuenta destinada que vaya a reservas, a fondos de reservas, sea irrepartible o reserva facultativa. Entonces allá suelen los inversionistas poner los réditos una vez ya cerrado el ejercicio fiscal. El apoyo corporativo, las fusiones y el financiamiento. De pronto, acá también hace mención a la fusión. La fusión no es otra cosa más que la combinación de dos negocios. Prácticamente se llegan a fusionarse siempre y cuando con un grado de absorción. En este caso se dio mucho prácticamente en las cooperativas, en el sector cooperativismo. Aquí en el Ecuador se pudo apreciar que había un grado de absorción eh,
prácticamente por no cumplir con la normativa respectiva que exigía la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Algunas de las cooperativas del segmento más, esto ocasionó con el segmento 5. Entonces, quienes absorbieron fueron las del segmento 1. Prácticamente allí llegan a hacerse fusionadas, pero con acuerdos internamente. Ahí se da este caso de las fusiones y así podemos citar algunas empresas también comerciales y también algunas empresas de producción que se llegan a fusionarse prácticamente porque el nivel de su patrimonio no llega a cubrir de acuerdo a lo que solicita el ente de regulación. En este caso, si hablamos de las cooperativas que estábamos hablando, el ejemplo, en las cooperativas del segmento 5 no tenían prácticamente dentro del patrimonio, no superaban los 200.000 en el capital social. Entonces fue la resolución de las CEPS que tenían que tener los 200.000 como capital social o certificados o aportes propios de la institución, no lo tenían. Entonces por eso cuando viene una normativa, una nueva resolución, prácticamente ya viene em, con fechas establecidas en la cual deben dar ese cumplimiento de ese hallazgo. Porque netamente recuerden que esto, bien, estas observaciones lo realiza es los auditores ya de cada ente de regulación o control. Entonces, en este ejemplo, prácticamente vinieron los auditores ya de las CEPS, auditores externos, y entonces determinaron un hallazgo allí y prácticamente dejaron para que subsane con un plazo de 180 días que ya venía por normativa. Y si en los 180 días no cubrían, no llegaban a dar una respuesta al hallazgo, prácticamente ya tenían que ser, hay dos viabilidades, ser liquidada o fusionada. Entonces, algunas casi unas pocas llegaron a la fase de liquidación y otras ya llegaron a ser fusionadas con otras instituciones. Las que pueden ser fusionadas también tienen que tener para que sean absorbidas o la que va a absorber tiene que cumplir con las condiciones. No pueden absorber una institución que no cumpla con las condiciones específicas. Entonces, esas condiciones que nos impone es prácticamente cada ente regulador. Si hablamos de las cooperativas, las CEPS. Si hablamos si hablamos de empresas, prácticamente la, las compañías y la superintendencia de compañías y seguros, entonces ella es la que está controlando y ella es la que dispone y prácticamente cuál puede ser absorbida si cumple con las condiciones y las características que debe contener para absorber una institución, ¿no? De pronto alguna pregunta o inquietud acerca de las temáticas que nos hablamos acá. Ninguna. Acá tenemos ya los factores de valor de la acción. Dentro de los factores hemos citado los flujos de efectivos, que son la cantidad y el momento, ¿no? La cantidad de las acciones, siempre y cuando transformado a valores monetarios, y el momento, ¿no? El crecimiento de dividendos es el indicador de crecimiento, el riesgo y el rendimiento, también la compensación por riesgo. Aquí dentro de la compensación de riesgo quisiéramos de que qué entienden ustedes por compensación dentro del riesgo. Estefanía Monat, ¿qué comprende por compensación por riesgo? Necesita que algo justifique el riesgo tan alto que se ha detectado. ¿Alguien más que le pueda ayudar la compensación del riesgo?
Y hacer también el rendimiento adicional que exige un inversor. ¿Alguien más? Pagos extras o rendimiento adicional de un inversionista que exige. Correcto. Acá, por ejemplo, si nosotros vamos a los ejemplos que ya hemos citado durante la temática que hemos tratado, prácticamente la compensación por riesgo, y estamos hablando al rendimiento, ¿no? Prácticamente si nosotros hacemos mención em, que la negociación fuese justamente en el 2020 que estábamos tratando el ejemplo, aquí va la compensación del rendimiento por riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir la compensación? Aquí sube la tasa de interés de la acción o del bono, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no fue cancelada en su debido tiempo. Entonces, es un riesgo también, pero viene también una compensación a ese riesgo. Claro que obviamente no será una tasa bastante elevada, pero sí representará, es decir, del 100% de los intereses que suelen ser pactados, será un 5% que será una compensación. No, no es una tasa igual a la negociación. Siempre es una tasa menos, pero de igual manera sí lo compensan a ese riesgo, ¿no? La demanda de mercado por noticias y tendencias. Prácticamente esto siempre está casi en el diario. Podemos observar cómo va la demanda del mercado de los bonos y las acciones. Allí está, suelen ya poner en un apartado las tendencias, cómo van marcando los bonos. Y en las noticias también escuchamos que los bonos han subido, también se suelen bajar, tienen bastantes declinaciones, si hemos escuchado, ¿no? De pronto alguna pregunta o inquietud acerca de los temas. Tenemos acá los modelos de evaluación, el modelo de crecimiento cero, dividendo constante, el modelo de Gordon, crecimiento constante, y la evaluación relativa, comparaciones con similares, descuento de flujos y valor presente de flujos. De este tema tenemos que hacer un ejercicio para comprendernos más sobre la evaluación de los bonos, ¿no? Y como conclusión de la temática tenemos que existe una relación inversa entre las tasas y el precio. Cuando las tasas de interés del mercado suben, el valor presente de los flujos de bono disminuye, provocando que su precio caiga y viceversa. Esto ya prácticamente es una lógica. Cuando las tasas se suben, el precio del interés en el mercado, el valor presente del flujo de los bonos disminuye, ¿no? De pronto, ¿alguna pregunta, señores estudiantes? Ninguna. Bueno, señores estudiantes, si no tenemos preguntas, vamos a ver si en el día de hoy los grupos ya se encuentran conformados. eh, Vamos a designar los temas para las exposiciones. ¿Cuántos grupos tenemos con ustedes? Con ustedes tenemos dos asignaturas. Mauricio, por favor. Ingeniero, disculpe, no sé si me puedes conectar, porque yo tengo clases de inglés a las 8 de la mañana. Ahorita te voy a conectar. Un momentito, por favor, para registrarse, no. Me espera, por favor. A ver sus dos nombrecitos y dos apellidos, por favor. Mauricio Germánico Minchala Espín.
Mauricio Germánico, Minchala, Spin. Espi. Muchas gracias. Puede retirarse. Gracias, sí, gracias. De acuerdo. Estábamos conversando de que teníamos con ustedes dos asignaturas, ¿no? Pero tenemos finanzas y gestión tributaria, ¿no? De pronto han tenido inquietudes acerca de la plataforma que se encontraba ya subidas las tareas y también teníamos algunos test. Había revisado algunas tareas también. Yo, dije, Sí, Miriam. eh, yo tenía que hacerle un pedido, un favor muy especial, de Sí. que por favor las tareas nos pueda ayudar activando de lunes y si es posible hasta el domingo, porque muchos somos madres de familia y entonces tenemos también otras ocupaciones y por mi parte yo sí en esta semana sí he pasado muy ocupada con los deberes que nos ha dejado en un muy corto tiempo, entonces eso sí era mi pedido muy especial y De acuerdo. De pronto, verán, señores estudiantes, ustedes saben de que las credenciales nuestras nos entregaron casi a última hora y nosotros también estamos en lo mismo que ustedes, ¿no? Prácticamente tenemos que cumplirnos y recuerden que estamos atravesando una evaluación por parte del CES, entonces tenemos que dar cumplimiento, obviamente. El tiempo no podemos dejarle hasta el domingo, eso sí. Yo ya había activado ya la tarea ya está ya de esta semana. Prácticamente pueden revisar en la plataforma y ya encuentran ya subido toda la información pertinente para que puedan desarrollar. Creo que está hasta el viernes hasta las 11 de la noche. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ya calificarnos el día sábado, porque ya nos revisan el día domingo la plataforma. Entonces yo ya le envié las tareas, ya hoy sí tiene un tiempo prudente para que realice. De igual manera, si en los test le voy a dejar activado el test y prácticamente ustedes, claro que la duración del tiempo será de unos 10 minutos, pero le voy a dejar prácticamente, es decir, si lo dejo desde el día de mañana, quedará hasta igual manera hasta el viernes, hasta las 11 de la noche. En cualquier momento ustedes pueden ingresar y pueden tranquilamente rendir la evaluación o el test, ¿no? ¿De acuerdo? sí, gracias. Ya de esa manera lo vamos a manejarlo y prácticamente también quería hacer énfasis, había revisado algunos de los trabajos, no me acuerdo puntualmente en el caso de ustedes, había bastantes similitudes en el trabajo, en los trabajos, entonces eso sí rogaría de que prácticamente cada uno sea responsable, haga las tareas si son grupales, obviamente, involucren todos los integrantes del grupo, hagan sus debidos aportes. También quisiera de que en la parte final, de si los trabajos son grupales, eh, en anexos pónganle una captura de pantalla, pero una captura como hoy lo estamos, prácticamente encendidas las cámaras, ¿no? Porque no sé, no me recuerdo también si es en este paralelo o en otro paralelo, pero me encienden, me hacen un zoom en la cual solo me sale prácticamente solo los nombrecitos, no aparece, por lo menos al momento de que van a hacer el anexo, enciendan las cámaras y para la evidencia que han estado trabajando, ¿no? Por favor, eso sí, para los trabajos grupales, obviamente el trabajo individual realiza cada uno, ¿no? Entonces eso había podido determinar también en los trabajos. En la primera clase yo había manifestado de que tenemos de que prácticamente hacernos el trabajo en Word contiene en la parte inicial una carátula, o sea, una carátula presentable no va regida a normas APA siempre y cuando las carátulas no tienen un formato específico.
pero sí la presentación del trabajo como estudiantes universitarios, donde conste la universidad, conste la facultad a la que pertenecen, porque obviamente ustedes eso deben conocer, cuál es su área de conocimiento. Entonces vaya a la carrera, sus nombres, vaya el nombre del docente, vaya el tema que se va a realizar la tarea, en qué ciclo está, cosas básicas, ¿no? Elementales. Entonces eso iría en una parte inicial. Sí, y de igual manera esta carátula con el mismo contenido lo iría para las presentaciones de las exposiciones para que lo realice. Entonces, cuando son exposiciones van a contener dos archivos. Un archivo de presentaciones puede ser en Prezi, puede ser en Canva, las presentaciones puede ser en PowerPoint. Eso ya lo deciden cada grupo, cómo lo deciden hacer las presentaciones. Pero siempre tiene que existir el documento en sí como un informe, ¿no? Un documento donde va a estar plasmado a más detalle la temática a tratarse, el tema de exposición. Prácticamente para yo poder revisar la investigación que han realizado, tiene que ser citado normas APA, justificado el texto. Recuerden de que para las normas APAS existen tutoriales, existe de igual manera, traten de descargar el documento de la última versión. Entonces, para que nos vayan acoplando, porque ustedes cuando llegan a hacer un trabajo de titulación, si lo optan por una tesis, prácticamente ya lo tengan un conocimiento pertinente, tengan un conocimiento y lo puedan ya dominar este tipo de actividades como son las normas APAS, porque se utiliza bastante en lo que es en lo que es la elaboración de una tesis. También la bibliografía no debe ser muy ambigua, eso ya habíamos tratado. Traten de utilizar la biblioteca virtual de la universidad, que hay bastantes libros que puede ayudar a las temáticas a desarrollar en las exposiciones. Recuerden que yo había manifestado de que se revisará. Tenemos nosotros la posibilidad de ver qué estudiante nomás ingresa a la biblioteca, qué tiempo, en qué, en qué apartados realiza las consultas, ¿no? Entonces eso ponerlo en consideración para que puedan realizar los trabajos y sean no creo que tengan en los trabajos, en algunos trabajos que habían enviado en Word, en los que había similitudes. Por esta vez yo le puse un valor, pero en otra ocasión si de pronto yo suele pasarse este mismo caso, dos trabajos iguales, solo cambiado el nombre, prácticamente las dos personas tendrán una nota mínima. Y esos trabajos recuerden que no van a ser recuperados prácticamente. En esta vez sí lo dejé pasar. Había puesto de igual manera, creo que 7 o 6 a los trabajos que ya tenían. Sí identificó similitudes aparecidas, ¿no? Entonces, Inge, sí, eh, sí, Inge, en mi caso la tarea le había enviado mal, lo de tributo en finanzas y lo de finanzas a tributo, Inge. O sea, me había confundido al rato de subir la tarea, no me había percatado al guardar el archivo. O sea, sí está enviado antes del día que es de subir y pasa que me había confundido lo de tributos en finanzas y lo de finanzas a tributo. y ya puedo visualizar porque yo creo que ya califiqué. No, Y, Inge, está con la misma nota, pasa que solo está como usted mismo nos da las dos materias y entonces ahí es como que me he confundido. A veces me percato en los nombres de los ingenieros, entonces ahí subo a la materia. Está solo cambiado, de ahí sí está subido antes del día que es de subir, Inge. pero la nota revisé en este momentito. Ya Porque le bueno, reviso porque está mal de finanzas en tributo sí, y de sí. tributo en finanzas. Ya veo, Sí, Inge. sí le comprendo, pero revísele para ver, es que yo también sí me he dado el tiempo, prácticamente sus tareas he dado lectura y por eso es que me he identificado prácticamente la similitud, ¿no? Entonces, eso sí, por favor, para las próximas tareas quisiera de que no vuelva a repetir, ¿no?
Revisen, por favor, porque ya tengo, de pronto si falta, creo que verán, señores estudiantes, solo me falta es de revisar la semana 4 y si la semana 4 a ver, déjenme ver, chequear. La semana 3 y 4 solo no tienen que tener notas, hasta la semana 2 ya tienen que tener todas las notas. De pronto eso también, eh, aunque perdamos un poquito de tiempo, pero prácticamente sí vale la pena para no tener inquietudes o tener algún tipo de inconvenientes ya al finalizar el parcial o el semestre. Entonces nosotros vamos ya conversando desde un instante. Recuerden que para el portafolio también ya le dije a todos los cursos que yo doy, ya he venido ya manifestando que deben tener los archivos pertinentes para hacer la consolidación y no hacer la entrega de manera pronta, ¿no? Dije, una pregunta. Sí, En las tareas me ha puesto en una tarea aporte personal, o sea, que ponga yo un aporte personal, correcto, sí. pero no le entiendo, o sea, ¿cómo sería? Porque un ensayo, creo que yo que es un aporte personal de... Sí, verán, en ese del aporte personal yo no había podido identificar, como le digo, yo daba lectura. Por ejemplo, si es un ejemplo hipotético, lo pongo, no, prácticamente si lo es el concepto de finanzas. Ya, un ejemplo. El concepto de finanzas, según el autor, de esta manera tiene que redactar. Yo más o menos em, lo más lógico es, por ejemplo, para Sánchez, un ejemplo, para Sánchez 2023 a la cita bibliográfica de Norma Zappa. Para Sánchez 2023 la, las finanzas son tal, le va detallado de acuerdo como dice el autor. Ya. De ahí luego, usted, pondremos otro ejemplo. Por ejemplo, Flores 2025 para él es tal cosa las finanzas. Entonces, en conclusión de los dos autores, yo me pongo con mis propias palabras, ¿qué es finanzas? Entonces, esos aportes yo no había podido identificar. Recuerden que yo en las primeras clases yo sí le dije los aportes personales en las tareas. Entonces, para las tareas que vamos a realizar, que tenga este tipo de contenidos, o sea, de conceptualización, y en cualquier tipo nosotros podemos poner lo que dicen los autores, porque acá no estamos nada para inventar, señores de estudiantes. Todo ya está. Hay investigaciones realizadas por autores prácticamente famosos, clásicos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Damos lectura, mm, entendemos lo que nos quiere decir el autor y ponemos con nuestras propias palabras. Porque de ahí yo difícilmente podría decirme, no utilicen el IA. No, o sea, prácticamente está, el IA es un recurso prácticamente de aporte personal, pero tampoco le voy a copiar y a pegar directo porque nosotros de igual manera tenemos los, los sistemas donde podemos subir y ver de dónde nos sacaron, o sea, prácticamente. Entonces, qué nivel o qué porcentaje es directamente copia y pega. Entonces, allí se puede identificar todos esos temas, pero yo como le digo, llevo a una concientización de cada estudiante que pueda hacer el aporte personal. Por eso le he puesto en algunas de las tareas, en algunas sí he identificado el aporte, pero no así en sí decir que está como un contenido aparte, pero sí hay un parafraseo, prácticamente lo pone. Sí hay estudiantes que sí lo ponen, lo parafrasean, prácticamente es decir, en, en cierto contenido, en cierto concepto de que dice el autor, da su aporte, eso se llama parafraseo. ¿De acuerdo? Que, disculpe que le interrumpa, no, no está modificada, está con el mismo criterio y está, o sea, que está de gestión en finanzas y de finanzas en tributo, no está todavía modificada. Pero la nota, Está así misma, está con uno, es que me puso uno porque está de diferentes tareas, o sea, de diferentes materias subida en las otras, en la otra materia.
Ahí está. Es que lo que pasa es de que, como le digo yo, sí siempre le tengo ese tiempo prudente para revisar las tareas, me he dedicado a, porque así como ustedes dedican a hacer la tarea, yo también tengo que dedicar. Si hay una opción que nosotros podemos mandar a calificar, o sea, en su totalidad a los que suben la tarea, podemos mandarnos que califique. Por ejemplo, o podemos poner una nota, un promedio de unos 9. Le podemos mandar a todos los que han enviado. Hay esa posibilidad en la plataforma, pero yo no la utilizo esa posibilidad. Yo lo voy descargando archivo por archivo y le voy dando lectura y le voy poniendo la nota, le voy poniendo. Por eso es que yo logré identificar de la compañera, de su compañera Andagana, que estaba la tarea subida como ella manifiesta, viceversa, porque al momento si hubiese configurado como la otra opción, prácticamente el sistema no me decía que prácticamente era cambiar, ya estaba subida la tarea y obviamente tenía la nota. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo le voy a, en este caso, más adelante, después de unos minutitos, para que me pueda usted, no va a tener la misma nota, eso recuerde, le voy a activar para que lo pueda reversar los archivos, no, porque yo tampoco, yo sería injusto de que yo podría calificar una tarea que no es de la asignatura y está subida dentro de la plataforma. Entonces usted elimina el archivo y vuelve a subir los archivos pertinentes a las dos asignaturas. Entonces eso que mantenga pendiente porque tenemos que hacer ya luego de que termine la clase, ya nos quedamos en eso, ¿no? Para que pueda Ya, ir. gracias, Inge. Entonces allí le podría yo revisar la tarea. De pronto alguna inquietud más. Ingeniero, Ya. a mí también me pasó lo mismo. Yo mandé uno de finanzas a gestión. No sé si me podría ayudar a mí también ahí. Verán, lo que pasa es que ahorita lo vamos a solucionar de finanzas, porque de finanzas, señorita Andagana, ya, de gestión tributaria en su en el horario que tengamos. De igual manera, siempre yo suelo, o sea, conversar para no tener inconvenientes, señores estudiantes, porque recuerden que yo ya le dije que no hay, o sea, prácticamente llega además del fin del semestre, prácticamente tomo la evaluación, lo que debo tomar, subo las notas y ahí ya me desaparezco. Y por eso es que yo desde en cada clase, si es posible, me voy socializando, me voy recogiendo todas las inquietudes y al finalizar del semestre, si ya no hay nada. Recuerden, señores estudiantes, no hay nada ahí. Ahí hasta ya me apago el celular, ya no me contesto. Entonces ahí sí, ya se quedó allí todo. Entonces yo también me salgo de vacaciones, como todos ya salimos. Entonces, por eso es que vamos ya socializando, vamos en su debido tiempo subsanando todas las inconsistencias que tenemos. Recuerden, ¿no? Esos son para las dos asignaturas. Entonces, esta asignatura lo vamos ya en este momento a subsanar con la señorita Andagana y lo que es de tributación. De igual manera, ya en esta semana mismo vamos a tener tributación, lo subsanaremos de esas inconsistencias o falencias. Creo que en lo que es los test no hay prácticamente notas bajas. Creo que sí está en un promedio, había podido revisar que sí estaban bien. De pronto alguna inquietud más acerca de aquello. Quisiera preguntar cuántos grupos teníamos, cuántos grupos tenemos. 3 nomás, profesor. Tres no. Entonces justamente, bueno, yo le voy a dar los temas. Ya se recuerdo la señorita presidenta ya, para enviar los temas y en la séptima semana nos volveremos a hacer un encuentro eh, sincrónico. Prácticamente allí ya tienen que venir las disposiciones. Ya le había, no está por demás de repetir que son dos archivos. Yo habilitaré en la plataforma ya antes de la exposición, ya para receptar los trabajos escritos, para yo poder ya tener eh, ya listo. Entonces prácticamente para que ustedes puedan exponer, yo ya tengo las preguntas, ya no.
Entonces, ya eso lo activaré prácticamente ya en la semana 7 justamente, para que puedan subir. Es decir, que yo he de activar más o menos, a ver, si tenemos, de dejar activado el viernes de la semana 6. Entonces, allí ya ustedes ya pueden subir tranquilamente y para el día martes ya tendríamos. Entonces, es la finalidad de que inmediatamente ustedes van sustentando la exposición y prácticamente yo le pueda registrar la nota ya pertinente. ¿De acuerdo? Recuerden que son dos archivos, ¿no? Presentaciones, pero los dos van en PDF, ¿no? Porque me han enviado también tareas en Word. Entonces, esta vez de igual manera lo hice pasar. Claro que tienen una nota menos, pero obviamente la tarea en Word no es porque nos incomoda a nosotros, sino que prácticamente el Word tenemos que descargar, habilitar para poder revisar. Entonces, que allí y se distorsiona, depende de que prácticamente en qué ordenador nos abramos, porque tenemos diferentes softwares cargados dentro de los ordenadores, entonces nos distorsiona hasta la información. Entonces, quién sabe si fue un mapa conceptual, empieza a salir por desparramada la información. Entonces, ustedes ya desde su ordenador lo convierten en PDF y lo suben, ¿no? Igualmente las presentaciones. ¿De acuerdo? No tenemos más inquietudes. Bueno, señores estudiantes, allí ya agradecerles una vez más y de aquí nos vemos, en la séptima semana. Estar pendientes a la plataforma siempre y cuando yo haya, para la semana 6 de igual manera ya el día viernes, ojalá ya me deje ya, activado ya las tareas para que puedan desarrollar igual hasta el próximo viernes y con un tiempo prudente, para no tener inconvenientes, que todos, eh, puedan realizar las tareas y puedan presentar. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Sí, cualquier inquietud, cualquier pregunta, háganme nomás llegar. También quisiera de que había revisado la plataforma, no pude identificar que prácticamente el foro de presentación sí lo realizaron todos, creo. Bueno, uno creo que faltaba. También invitaría a que realice, va a estar abierto. Las preguntas al profesor, no tenía preguntas, había revisado también. De pronto, si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer llegar. En caso contrario que no tengan, no había ningún inconveniente, ¿no? ¿De acuerdo? Nos quedamos con la señorita Andagana para solucionar el inconveniente. Muchas gracias a todos, un lindo día para todos, ¿no? Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge.